a mis hermanos que están en ambas cámaras, frente a mí y a mi lado derecho. Vamos a ver la meditación de las 7 palabras. Jesucristo en la cruz pronunció 7 palabras o frases contenidas en la Sagrada Escritura, tal como lo testimonian precisamente los 4 evangelistas. 7 palabras, 3 recogidas en Lucas, 3 en Juan y una por Marcos y Mateo, una misma. Las palabras sobre las que vamos a reflexionar son nuevas. Son nuevas, podríamos decir, porque Jesús las pronuncia a cada instante y no pasan de moda, no envejecen, porque las pronuncia a cada corazón y a cada hombre, no solamente en su momento, sino en el día, en el hoy de la historia. Son palabras para siempre. Sí, estas palabras históricas pronunciadas desde la cruz son palabras eternamente nuevas, son palabras de fe, porque la alimentan, la nutren y hacen a quienes las acogen y las viven también nuevos. Son palabras que alimentan no solo la fe, sino la esperanza en la vida de la iglesia, en Jesucristo y en la caridad, en un amor que no pasa de moda, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pidamos a la Virgen de los Dolores, a Nuestra Señora, Madre mía, que como tú, cada uno de nosotros acompañe siempre a tu Hijo en vida, redención y muerte. Y después de glorificado en la tierra, te glorifiquemos por toda la eternidad junto a Él y junto a ti. Te lo pedimos por tu aflicción y martirio al pie de la cruz. Asístenos siempre, especialmente en este último momento del combate cristiano que abrirá la eterna, la eternidad feliz en compañía de tu Hijo. Así sea. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De Lucas, capítulo 23, versículo 24. Qué diferente, qué nuevas se nos hacen por contraste las palabras de Jesús en el momento supremo de la cruz. Jesús nada sabe de venganza, no siente que ha perdido su dignidad filial. No pide ni promete castigos ni maldiciones, sino solo dice esto: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a todos, a los ladrones, a las autoridades judías, al gentío, incluso a sus discípulos que lo abandonaron. Perdónalos a todos, a los que cometen actos de corrupción, a los que actúan con hipocresía, a los que empobrecen a la sociedad, a los que construyen armas para venderlas y generar guerras, y a los que hacen las guerras, a los genocidas, a los que están en contra de la vida, a los que participan en el crimen organizado. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz para pagar con tu sacrificio la deuda de mis pecados y abriste tus divinos labios para alcanzarme el perdón de la divina justicia. Ten misericordia de todos los hombres que están agonizando y de mí cuando me halle en igual caso. Y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada para mi salvación, dame un dolor tan intenso de mis pecados, que expire con él en el regazo de tu infinita misericordia, que no muera sin haberme arrepentido de mis pecados y sin haber recibido la gracia sacramental de tu perdón en la confesión. Jesús, con estas palabras, no pide el perdón para sí, pues no le hacía falta, sino para los que le habían hecho esto. Murió amando hasta el final, perdonando. El amor gana así al odio. En la cruz volvió a dar una gran lección, pues la verdadera prueba del cristianismo no es amar a los amigos, sino a los enemigos, a los que nos desean y hacen el mal y no nos quieren. Perdonar ayuda a quitar el odio.
Perdonar vence al odio. El odio queda derrotado a fuerza de bien, de perdón. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Segunda palabra. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. En el Antiguo Testamento se habla del Sheol después de la muerte. Ese lugar tenebroso lleno de sombras, triste, en que yacían las almas de los muertos. Muy lejos se está todavía de considerar el paso de la vida a la muerte, como el paso al paraíso, el lugar de felicidad. La concepción judía sobre la resurrección estaba relacionada con el de los tiempos, con el fin de los tiempos, no con el hoy con que Jesucristo les asegura: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Torá se dice que es maldito quien cuelga de la cruz, puesto que eso significaba que se trata de un criminal, de alguien que no ha cumplido la ley de Dios y sus preceptos. Jesús acepta que su interlocutor es un criminal, pero no lo considera maldito, sino bendito, digno de gozar eternamente del paraíso. Él es muy consciente de que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. La novedad de esta palabra de Jesús requiere un corazón de niño, un volver a nacer por obra del Espíritu. Así es ahora el corazón de este hombre que de ladrón se ha convertido en niño. Confía en Jesús. Por eso le dice Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. También nosotros podemos decir: yo quiero ser como un niño que confía en ti, que espera en ti. Y como niños escucharemos de labios de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con Jesús la vida, cualquiera que sea su circunstancia, es un paraíso. Es el único paraíso, porque nos conduce al cielo, a gozar de Dios. Estas palabras nos enseñan la actitud que debemos tomar ante el dolor y el sufrimiento. El buen ladrón, al ver a Jesús en la cruz, comprende el valor del sufrimiento. El sufrimiento puede hacer un bien a otros y a nuestra alma. Nos acerca a Dios si le damos sentido. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es simbolizado por una esposa. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura, te desposaré en fidelidad y conocerás al Señor. Lo que dice aquel libro del profeta Oseas en el capítulo 2, versículos 21 al 22. Pero que yo recuerde, no existe el símbolo de una madre aplicado a Israel. El símbolo del padre y la madre es aplicado a Yahvé únicamente. En el Nuevo Testamento, la iglesia, el nuevo Israel, es presentada por varios símbolos. Ciertamente, el de esposa, aquel que está en la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 al 33. Y el de hijo, que puede llamar papá a Dios, aquel también que está en la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Pero también el de madre, como aquí en la cruz. María, la madre de Jesús, la mujer nueva de la historia, simboliza la iglesia que nos engendra a la fe, en la fe, a la esperanza y al amor. A su vez, el discípulo amado representa a la iglesia que día tras día vamos engendrando mediante la palabra y el sacramento. De modo que la iglesia es madre como María e hijo como el discípulo amado. Cristo en la cruz regala a la iglesia, simbolizada en María, un atributo de Dios, el ser padre, el ser madre de los creyentes de la humanidad. Hoy la iglesia, desde su cruz y desde nuestra cruz, nos da María como madre y maestra de vida, como compañera de camino,
como modelo de generosidad y de entrega, como símbolo de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. María simboliza y promueve la unidad porque todos los cristianos somos sus hijos. Simboliza y promueve la santidad con su amor y su ternura hacia su Hijo y hacia la voluntad del Padre. Simboliza y promueve la catolicidad porque es la nueva Eva, la madre de la nueva humanidad a la que todos los hombres estamos llamados. Simboliza y promueve también la apostolicidad con su presencia y solicitud por los apóstoles, como en el cenáculo, en los días de Pentecostés. María es iglesia, María hace iglesia, María engendra la iglesia. La Virgen al pie de la cruz, sufriendo por ver a su Hijo así, es proclamada Madre de todos los hombres. El amor, y más el de una madre, busca aligerar al que sufre y tomar sus dolores. El Hijo y la Madre nos aman con un amor sin límites. María es desde ese momento Madre de todos nosotros y nos quiere como quiso a su Hijo Jesús. Nunca nos abandona. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 46. En el libro de los Salmos encontramos muchos que hablan de peligros, persecuciones, intrigas, malignidad humana y de confianza en Yahvé, que salva al que ora de todo ello. El Salmo 22 pertenece a ese grupo de salmos. Sobre él, como sobre un pentagrama, parece haber sido redactado el texto de la pasión de Cristo. Escucharemos algunos fragmentos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? Todos los que me ven, se ríen de mí. Se encomendó al Señor, pues que Él lo libre, que lo salve si es que lo ama. Taladran mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos, se reparten mis vestiduras, echan a suerte mi ropa. Si nos fijamos en la figura de Job, los lamentos en su desgracia son impresionantes a nuestros oídos. Desaparezca el día en que nací y la noche que dijo ha sido concebido un hombre, que ese día se convierta en tinieblas. Lo único que me quedan son mis gemidos. Como el agua se derraman mis lamentos. No tengo paz, ni calma, ni descanso. Me invade la turbación. Job capítulo 3, versículos 3 al 4 y luego versículos 20 al 26. Jesús, fuiste perseguido. El mismo Cristo en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 7. Pero es también el Hijo obediente y el sumo sacerdote que ofrece voluntariamente su vida para la salvación de la humanidad. Fue escuchado en atención a su actitud reverente y aunque era hijo, aprendió sufriendo lo que cuesta obedecer. Jesús no grita a su Padre que lo libre de la muerte como el justo perseguido. Jesús no se lamenta de su estado desgarrador e inhumano al estilo de Job. Jesús grita al Padre el abandono que siente su alma y el deseo de consumar hasta el final su sacrificio redentor. Estas palabras nos hacen pensar en el pecado de los hombres, en nuestro pecado. El pecado mortal conduce a la segunda muerte, el infierno. El pecado es el abandono de Dios por parte del hombre. El hombre rechazó a Dios y Jesús experimentó esto. Quinta palabra. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. En el Antiguo Testamento la sed está muy presente. Se nos habla del pueblo de Israel sediento cuando marcha por el desierto y se queja de haber sido conducido allí para morir en él de sed. Lo que nos menciona el Éxodo en el capítulo 17, versículos 1 y siguiente. Cuánto mejor estaban en Egipto, llegan a decir. De sed se habla también
en alguno de los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 41, tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Expresa la sed como un deseo fuerte de Dios. O en el Salmo 68, los insultos me han roto el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Nadie me consuela. Me pusieron veneno en la comida. Me dieron a beber vinagre para mi sed. Jesús tiene sed como junto al pozo de Jacob en Siquem. Pero ahora ya no pide que le den de beber como lo hizo allí, cuando se dirigió a la samaritana. Ustedes recordarán aquel texto de Juan capítulo 4, versículos 10 al 15. Jesús en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Y ahora el Padre, no los hombres, sacia misteriosamente esa sed de justicia de Jesús, es decir, de redención. Y al término del libro del Apocalipsis dice Jesús, si alguno tiene sed, venga y beba de balde, si quiere del agua de la vida. En el mismo evangelio que hemos mencionado, pero ahora en el capítulo 22, versículo 17, Mateo, porque el que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan capítulo 6, versículo 35. Y el Apocalipsis no es sino el eco de unas palabras del Evangelio. El último día, el más importante de la fiesta de los tabernáculos, Jesús puesto en pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Ya hemos dicho Apocalipsis capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Y en el gran momento del juicio final escucharemos estas palabras de Jesús, vengan benditos de mi Padre porque estuve sediento y me dieron de beber. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40. Es nueva la sed de Jesús. No es sed del Dios vivo porque esa sed está completamente saciada. No es tampoco la palabra de Jesús un grito de queja, de desesperación, de rebelión, como en el caso de los israelitas. Es sed real, sí, pero no solo en su realidad física, sino sobre todo en su realidad más íntima y espiritual. Es sed de justicia, de redención por la sangre. Es sed que solo el Espíritu Santo puede apagar en el corazón de Cristo y del cristiano. Es sed que no es suya, sino de sus hermanos, los hombres, hecha propia por él en el Calvario. La sed es un signo de vida. Tiene sed de dar vida y por eso muere. Él tenía sed por las almas de los hombres. Jesús trató de reunir a los hombres todos los días de su vida, pero una parte de ellos lo rechazó. Que despreciaran su amor, el amor de Dios le dolió en lo más profundo de su ser. La sed de todo hombre es la sed del amor. Sexta palabra, todo está consumado. Juan capítulo 19, versículo 30. Ha ido a donde el Padre quería, ha predicado donde y por el tiempo que el Padre quería. De hecho, los milagros que el Padre quería, los ha realizado. Ha elegido a los hombres que el Padre le indicó. Ha predicado la verdad y la justicia como el Padre quería. Ha vivido conforme a lo que predicaba para agradar a su Padre. Ha sufrido los tormentos indescriptibles de la pasión y de la cruz. Ha cumplido las Escrituras. Ahora ya puede expirar como un soldado valiente que ha combatido el buen combate y grita, Atsum, todo está terminado. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y desde su altura de amor y de verdad proclamaste que ya estaba concluida la obra de la redención para que el hombre, hijo de ira y perdición, venga a ser hijo y heredero de Dios. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando
y de mí cuando me halle en esos instantes. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, haz que en mi entrega a la obra salvadora de Dios en el mundo, cumpla mi misión sobre la tierra y al final de mi vida pueda hacer realidad en mí el diálogo de esta correspondencia amorosa. Tú no pudiste haber hecho más por mí. Yo, aunque a distancia infinita, tampoco puedo haber hecho más por ti. Todo tiene sentido. Jesús por amor nos da su vida. Jesús cumplió con la voluntad de su Padre. Su misión terminaría con su muerte, pero su sacrificio sería aceptado por el Padre. Resucitó. La obra de nuestra redención está completada, pero tenemos que colaborar con ella. Tenemos que obrar para merecer esa redención. No hemos salvado nuestras almas, pues somos libres. Todo lo que hagamos debe estar dirigido a ese fin, la salvación, la vida eterna, ir con Jesús al cielo, que desde ahora lo vamos viendo en tantas realidades, pero que finalmente estaremos un día con Él. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 43. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Sé para mí la roca de refugio, de cobijo, fortaleza y baluarte donde me salve. Guíame y condúceme por el honor de tu nombre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, tú el Dios leal, me librarás. Salmo 31, versículos 2 al 6. Jesús con este salmo llama a Dios su roca y fortaleza. Esa roca y fortaleza ya no es Yahvé, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa roca y fortaleza, en ella encontramos aquí una novedad radical. No es la relación de un vasallo con su rey, sino la de un hijo para con su padre. No se abandona a las manos poderosas de Yahvé, el Señor de los ejércitos, el Rey de las naciones, sino en las manos tiernas y benditas del Padre. Digamos también nosotros, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida entera. Ahora en el tiempo de la lucha, luego en la eternidad del amor. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, aceptaste la voluntad de tu Padre eterno, resignando en tus manos tu espíritu, para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de mí cuando llegue esa tu llamada. Y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y una perfecta conformidad con tu divina voluntad, para vivir y morir como mejor te agrade, siempre mi alma en tus manos. Jesús, abandonado en las manos de Dios con la confianza del Hijo. Estas palabras nos hacen pensar que debemos de cuidar nuestra alma, no solo nuestro cuerpo. Jesús entregó su cuerpo, pero no su alma. Devolvió su espíritu a su Padre, no con un grito de rebelión, sino con un grito triunfante. Jesús nunca perdió de vista su meta a seguir, sacrificó todo para alcanzarla. Lo más importante en la vida es la salvación de nuestras almas, realizando obras de caridad, el amor al prójimo como a sí mismo, pero teniendo como fundamento el amor a Dios sobre todas las cosas. De nada nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Mis hermanos, con esto concluimos esta meditación de estas santas palabras, 7 palabras que el Señor pronunció
poco antes de morir. Les agradezco su amable atención y concluimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.